Muy bien, buenas noches con todos. Hoy día vamos a estudiar el capítulo 53 de Isaías, fundamentalmente, pero vamos a empezar desde los últimos 3 versículos del capítulo precedente, del capítulo 52. Pero antes de hacerlo, vamos a orar para pedirle al Señor su dirección, para ambos, para mí y para ustedes, para que ambos podamos recibir directamente de Él lo que su palabra nos quiere dar esta noche. Señor, estamos aquí ante ti buscando tu dirección, tu voluntad, buscando conocerte más, buscando estrechar aún más nuestra relación contigo, Señor, a través y a partir de esta maravillosa profecía que tú le diste hace unos 700, mucho más tiempo, varios siglos antes que nosotros, al profeta Isaías. Gracias, Señor, porque tú no solo has hablado, sino sigues hablando. Y esta noche queremos que nos hables. Entregamos nuestra mente y nuestro corazón ante ti para escuchar tu voz, para ser transformados por tu palabra, porque confiamos y sabemos que ella jamás regresa vacía. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, este capítulo debo empezar con una advertencia, pero no de esas que se ponen en los contratos que vienen con letra pequeña y que es difícil de leer, sino esta es con letras grandes, con letras de molde. Hay que, o sea que es una advertencia que quiero que quede muy claro y que no lo olviden a lo largo de esta enseñanza. Este texto que vamos a estudiar esta noche es sumamente profundo. Es sumamente complejo por profundo, no por difícil necesariamente, aunque también un poco. Y eso quiere decir que el Señor pone en este texto cosas que tienen que ver con el corazón de su naturaleza, de su plan y de su evangelio. Aquí vamos a ver lo que significa que el Señor haya dispuesto desde antes de la fundación del mundo, como enseña su palabra, que un día, en un momento de la historia, el Hijo de Dios se encarne y muera por nosotros. Y no solo muera, sino resucite. Y no solo resucite, sino que esperamos su venida. Y no solo va a venir, sino va a reinar. Y eso es impresionante. Y eso toma unos segundos decirlo, pero toda la vida ni siquiera comprenderlo. Y esa es la advertencia que quiero decir. Así que comprender y aprender todo lo que está contenido en esta profecía es sumamente difícil en una sola enseñanza. Y me imagino que todos quienes se han enfrentado alguna vez a preparar una enseñanza sobre este texto han sentido eso, que es como agarrar arena, como diciendo, sí, pero ¿podré comunicar todo esto? Pues esa es también la advertencia. Si no lo logro comunicar, Dios se lo tiene que comunicar a cada uno de nosotros. Y esa es la expectativa con la que debemos enfrentarnos. Bueno, este texto, como ya dije, es un texto que habla de nuestro Señor Jesucristo y es una profecía maravillosa escrita unos 750 años antes de que estos eventos que aquí se narran tuvieran lugar. Lo que en primer término nos coloca ante la maravillosa exactitud de las Escrituras y una de las pruebas y una más claras de su inspiración divina. Cómo un ser humano pudiera ver por sus propios medios anticipado con tanta exactitud estos eventos, imposible. Isaías lo hace porque es guiado por el Señor, porque es inspirado por el Espíritu Santo y porque recibe una revelación divina. Eso es lo primero. Pero no solo eso, sino que aquí vamos a ver que el Señor muestra cosas que tienen que ver con el rechazo, el padecimiento, la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo en una narración admirablemente exacta y detallada. Esto es también la parte culminante de un conjunto profético del que ya hemos hablado, que se llaman los cánticos del siervo, que es una revelación particularmente especial en el libro de Isaías,
4 porciones, capítulo 42, capítulo 49, capítulo 50, y aquí capítulo 53, en un conjunto profético que va de menos a más, de algunos cuantos detalles al clímax, que lo vamos a encontrar acá, que nos muestran al Mesías en su primera venida y acá incluso en su reino eterno. Y esto es lo que estamos viendo acá. Aquí se cierra ese conjunto profético, pero se cierra por todo lo alto. Se cierra por todo lo alto. Y entonces empecemos con el capítulo 52, los versículos 13 al 15, que funcionan como una suerte de resumen de todo lo que va a ser la profecía. Pero sobre todo colocan en el final de la historia la profecía. Es como esas películas que uno va a ver y no empiezan por el principio, sino por el final. Y empiezan por el final y nos muestran la última escena, la gran escena, la escena en la que el cantante canta y es aclamado por las multitudes, y en el momento de la mayor excitación de las multitudes y el mayor aplauso, en ese momento hay como un corte y volvemos al inicio. Puede ser a su niñez o cuando él empieza su carrera, cuando nadie lo conoce. Bueno, más o menos así es esta parte. Empieza arriba. Aquí está mi siervo, será prosperado, engrandecido y exaltado. Será puesto muy en alto. Por eso digo que empieza por ese final glorioso. Muchos se asombrarán al verlo, su semblante fue de tal manera desfigurado que no parecía un ser humano. Su hermosura no era la del resto de los hombres. Muchas naciones se asombrarán de él. Los reyes callarán al verlo porque verán algo que nunca les fue contado y entenderán algo que jamás habían oído. Como digo, estos versículos funcionan como un resumen de la totalidad del cuarto cántico del siervo. Están presentes y están condensados en estos 3 versículos sus 2 elementos principales: el padecimiento y la gloria del siervo. Y si bien anticipan básicamente en el versículo 14 el tremendo sufrimiento del siervo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, su acento está en su glorificación y en su triunfo. Eso lo vemos en los versículos 13 y en los versículos 15. Sin embargo, en esta traducción de la Reina Valera contemporánea hay algo que se pierde. Y está presente en la 60, está presente en la Biblia de las Américas y aún en la NBI. Por eso es que quisiera que tomáramos en cuenta cómo está armado el texto en la Reina Valera 60. En realidad dice aquí: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Eso es lo que quiere transmitir el Señor. Aquí está diciendo: mi siervo será glorificado. Y luego dice: como se asombraron de ti, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, así asombrará a él a muchas naciones. Entonces lo que está haciendo aquí Isaías es una suerte de comparación o de analogía por contraste. Está diciendo: así como se van a asombrar en un determinado momento por su extremo padecimiento, porque no va a parecer un ser humano, de ese mismo nivel de asombro va a ser su glorificación. Eso es lo que está diciendo. Y esa comparación se pierde un poquito en la Reina Valera contemporánea. Y por eso es que lo que quiere decir estos versículos es: el Señor va a ser glorificado. El final de la historia es eso, pero en el camino va a padecer. Y su padecimiento va a ser grande, pero su glorificación también. El asombro que va a generar su padecimiento va a ser grande, pero el asombro que va a generar su glorificación también lo va a hacer. Y nos dice ese final. Entonces, a partir de aquí vamos a ver la historia que tiene que ver con la humillación, con el padecimiento, pero sabiendo que por más que nos duela, que por más que nos conmueva, el final es feliz, el final es grandioso. Y entonces dice: aquí está mi siervo, versículo 13. O como dice la Reina Valera 60, he aquí mi siervo. Es la misma frase, curiosamente, con la que empieza el primer cántico. En el capítulo 42, versículo 1, he aquí mi siervo, aquí está mi siervo. O sea, el clímax, la culminación del ministerio del siervo se equipara en la manera como se introduce con su revelación o con su aparición.
Cuando se dice el siervo va a aparecer en la historia, es igual como cuando se dice el siervo va a terminar en glorificación. Y por eso dice la NBI, miren, mi siervo triunfará. Ese es el mensaje que quiere decir el Señor. Y su triunfo está expresado en las palabras: será prosperado, engrandecido, exaltado, será puesto muy en alto. 4 cosas: será prosperado, engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Esta cuádruple exaltación pone la dignidad del siervo y de nuestro Señor Jesucristo más allá de todo tipo de mérito humano. Y eso es una prueba contundente, que esta profecía y todas las otras del siervo están hablando de Jesucristo. Porque ningún ser humano, ninguna colectividad humana, y por eso Israel no podría ser, puede reunir los requisitos de esta exaltación. No hay persona que pueda decir que será prosperado, engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto al nivel de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, por supuesto, nos remite a la resurrección, nos remite a la ascensión, nos remite a la exaltación celestial de Cristo y a su triunfo final. Todo lo cual ha sido anunciado por Él mismo. Recordemos Mateo 24 o Filipenses 2 por Pablo, cuando dice que al final toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que nuestro Señor Jesucristo es el Señor. Y por supuesto es descrito esto y narrado en el Apocalipsis en muchas partes, ¿no? Pero el versículo 14, cuando hace esta comparación que he mencionado, nos presenta y nos anticipa el sufrimiento del siervo, que luego va a ser detallado en versículos particulares en el capítulo 53. Y nos dice algunas cosas que es interesante meditar en ellas. Por ejemplo, nos dice que no parecía ser un ser humano. Dice: muchos se asombrarán al verlo, su semblante fue de tal manera desfigurado que no parecía un ser humano. O como lo dice la NBI, nada de humano tenía su rostro. Y esto quiere decir que la gente, y esto lo vemos en los evangelios, cuando mira a Jesucristo en la cruz, dicen, ¿este es un ser humano? O sea, no es que se preguntan, ¿este es el siervo? No, este es un ser humano, porque el nivel de sufrimiento, lo que significó la flagelación, todos quienes han estudiado, hay muchos textos que han estudiado cómo es que es este tipo de flagelaciones y de sacrificios hechos por el Imperio Romano, llevaban a que una persona como Jesucristo, que estuvo en la cruz, estaba en una situación casi inhumana. Y por eso es que este versículo dice que no parecía un ser humano. O como dice el Salmo 22:6, que también es un salmo profético, dice: pero yo soy más gusano que hombre, un ser despreciable del que todos se burlan. Y eso es lo que nos quiere decir. En su extremo padecimiento, el Señor Jesucristo no va a parecer en ese momento un ser humano. No hay ser humano que jamás haya sufrido la laceración que Él sufrió en esas circunstancias. Y bueno, su exaltación es tan única como su sufrimiento, pues. Por eso es que dice luego: muchas naciones se asombrarán de Él, los reyes callarán al verlo, porque verán algo que nunca les fue contado. Estoy leyendo el versículo 15, y entenderán algo que jamás habían oído. Aquí se va hacia el final, ahí se va hacia la glorificación final. La exaltación tendrá efectos y dimensiones universales. Muchas naciones se asombrarán de Él. Los reyes callarán al verlo, cerrarán ante Él la boca, dice la Reina Valera 60. O sea, los reyes aquí son los poderosos de este mundo, los que tienen poder en esta tierra. Ellos, en el futuro, cuando el Señor venga, se quedarán callados, se sentirán apabullados por el poder del siervo del Señor, por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Quedarán en absoluto silencio cuando el siervo, el mismo que padeció en extremo, al punto de no parecer ser humano, venga por segunda vez y revele su naturaleza exaltada. Pero hay una razón
Dice acá, ¿por qué? Porque verán algo que nunca les fue contado y entenderán algo que jamás habían oído. Hay dos razones que se mencionan acá, dos razones de este asombro, de este silencio de los poderosos de este mundo. Y se expresan los verbos ver y entender. Verán y entenderán. ¿Qué verán? ¿Qué entenderán? Algo que nunca les fue contado y que jamás habían oído. ¿Qué es esto? Una verdad fundamental sobre el siervo que alguna vez desecharon y traspasaron, para usar los términos del Apocalipsis. Su padecimiento y exaltación son únicos y revelan aquí una doble naturaleza que ellos van a entender. Él es el Cordero inmolado. Él fue el siervo que padeció, pero es el león de la tribu de Judá. Pero es el rey que reina. Es el Señor, el único soberano. Y ese es en el momento que ellos lo van a entender. Pero no será un entendimiento que los llevará al gozo, sino el Apocalipsis que revela que se lamentarán los que lo traspasaron, pero entenderán que lo traspasaron y entenderán que se tienen que doblar ante Él, pero que eso no los salvará en ese momento. Y eso es lo que este texto nos revela. La siguiente porción, que ya es el capítulo 53, si queremos entender cómo funciona la profecía ya en el capítulo 53, en el entendido que estos 3 primeros versículos han sido como un resumen, ¿no es cierto?, enfocado en el triunfo final, podríamos dividir este capítulo en las siguientes 4 partes. Los primeros 3 versículos nos van a explicar básicamente la naturaleza del siervo sufriente. Los versículos del 4 al 6 nos van a expresar claramente cuál es el motivo del sufrimiento del siervo. Los versículos 6 al 7, que son impresionantes, nos van a detallar la pasión y la muerte del siervo. Y los últimos versículos del 10 al 12 nos van a mostrar la resurrección y la exaltación del siervo. Y en ese orden vamos a ir. Entonces vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 53 que nos hablan de la naturaleza del siervo sufriente. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno para que más lo deseemos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Aquí nos muestra que la naturaleza del siervo en su primera venida es la naturaleza de alguien que no va a ser apreciado por la gente, que no va a tener elementos visibles que lo hagan similar a lo que esta gente aprecia, al poder temporal, a la fama, a estar entre los grandes o entre quienes la gente considera grandes. Esto es más o menos el sentido que tiene este texto en líneas generales. Ahora, yendo en detalle, vemos en el versículo 1 que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y es curioso, este texto es citado en el Evangelio, lo que también es una prueba adicional de a quién se refiere, si alguna duda pudiera quedar, la profecía del siervo. Juan, en el capítulo 12, cita este texto, verso 36, que si quieren pueden buscarlo. Juan capítulo 12, verso 36, en la segunda parte dice, dicho esto, Jesús se fue y se ocultó de ellos. Y a pesar de que había hecho tantas señales ante ellos, no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que es la que acabo de leer, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Este capítulo 12 se centra en la última semana de vida de Jesús. Ha sucedido ya la entrada triunfal en Jerusalén, ¿no es cierto? Y ha habido una escena de un diálogo con los judíos que lleva a poner en evidencia su incredulidad, pero su incredulidad sobre algo muy particular, su incredulidad sobre el rol que ya dice claramente
Jesucristo ante ellos que va a cumplir, que es morir y resucitar. Entonces, cuando Isaías dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Está hablando no solamente de quién ha creído la prédica de Jesús, quién le prestó atención en el Sermón del Monte, quién se sintió impresionado por las parábolas. No únicamente en eso. ¿Quién ha creído el rol que él venía a jugar? El rol de venir a morir, a hacer el sacrificio perfecto. Miren, por ejemplo, si retrocediéramos en el capítulo 12 al versículo 23, vamos a ver con claridad esto. Dice, Jesús les dijo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. No está hablando ante sus discípulos únicamente. De cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Está hablando de su muerte. Que es necesario que el grano de trigo caiga en la tierra para que luego lleve fruto. Es necesario que Él primero padezca para que luego sea glorificado. Lo está diciendo obviamente a través de una figura. Ahora en el versículo 31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto Jesús daba a entender de qué muerte iba a morir. Pero la gente le respondió, y ahí está la incredulidad de la gente. Nosotros hemos oído que según la ley, el Cristo permanece para siempre. El Cristo se refiere al Mesías. Cristo es la palabra en griego de la que en hebreo es Mesías, el ungido. Entonces, ¿cómo puedes decir que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ellos están diciendo claramente, nosotros entendemos que el Mesías siempre va a vivir. Entonces, ¿cómo puedes tú decir que va a pasar esto? Lo que ellos están manifestando su incredulidad es sobre, en realidad, aquello por lo que el Señor ha venido. No es cualquier cosa. No es que no creen que ha hecho un milagro. No es que no creen en alguna de sus enseñanzas. No creen en lo neurálgico, en lo central, en lo medular de su misión y de su naturaleza. Jesús les dijo, por un poco más de tiempo, la luz está entre ustedes. Mientras tengan luz, caminen, pero que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe por dónde va. Mientras tengan luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Dicho esto, Jesús fue y se ocultó de ellos, y ahí viene esta parte. Y a pesar de que había hecho tantas señales, no creían en Él. No creían que Él venía a morir y a resucitar. Y esa es la razón por la que Isaías profetiza 750 años. ¿Quién cree en nuestro anuncio? Luego, la siguiente pregunta, ¿en quién se ha manifestado el brazo del Señor? Regresando a Isaías 53. Bueno, la frase brazo del Señor, ya lo vimos la semana pasada, es sinónimo, o la pasada o la antepasada me parece, es sinónimo del poder, la autoridad, la presencia, la acción de Dios, ¿no? Es por eso que la NBI traduce esta frase como en quién se ha revelado el poder del Señor, ¿no? Pero si bien en el Antiguo Testamento el brazo del Señor alude a su poder, a su autoridad, a las grandes proezas que ha hecho a favor de su pueblo, que se enseñorea y trae salvación física real sobre Israel porque los libera del yugo egipcio y cosas por el estilo, en el Nuevo Testamento vemos que el brazo de Dios se personifica en el siervo, en el Mesías, en Cristo. Es decir, no es solo el brazo invisible de Dios que trae salvación temporal, sino es el brazo y el poder de Dios personificado en Cristo. Él es el brazo de Dios, Él es la salvación eterna, es lo que este texto quiere decir. El verso 2 dice, crecerá ante Él como un renuevo, Isaías 53, 2, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno, para que más lo deseemos, ¿no? Este versículo 2 y el versículo 3 también responden de alguna manera a las preguntas del versículo 1. Es decir, a pregunta, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Es decir, casi nadie cree en el anuncio
o casi nadie logra que se manifieste el brazo del Señor, porque Él en su primera venida es una raíz que brota en tierra seca, que no tiene una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Esto quiere decir que los hombres buscan atractivos pasajeros, aquello que brilla falsamente, el brillo de este tiempo que es pasajero, que es temporal. Buscan el poder humano ostentoso. Y aquí en su primera venida lo que el siervo muestra es su extrema debilidad, su humillación. Y por eso es que no les resulta atractivo, no lo ven atractivo. El atractivo que él tiene, ellos no lo ven. El atractivo que ellos buscan en los seres humanos, no lo encuentran en él. Pero también es interesante esta porción porque nos presenta una figura mesiánica importante en la profecía del Antiguo Testamento, la primera de dos que se van a mostrar en esta profecía, que es la del renuevo. Se nos dice que Él es el renuevo. Y entonces, esto es una figura típica atribuida a nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, que aparece no solo en Isaías, aparece también en Jeremías y Zacarías. Por ejemplo, Jeremías 23:5 dice: «He aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra». Zacarías 3:8 dice: «Voy a hacer que venga mi siervo, el renuevo». Con lo cual mezcla estas dos nomenclaturas, siervo y renuevo. Zacarías 6, versos 12 y 13 dice: «Así ha hablado el Señor de los ejércitos diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo del Señor. Él edificará el templo del Señor y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono». Entonces, la figura del renuevo está asociada a nuestro Señor Jesucristo en la profecía del Antiguo Testamento, tanto en su primera venida como en el rol que va a jugar en el milenio, como hemos leído en el último texto de Isaías, edificando el templo del Señor, llevando gloria, sentándose y dominando en su trono. ¿Qué significa renuevo entonces? Es bueno saberlo. Renuevo es una rama tierna que brota de un árbol que ha sido cortado. Eso es exactamente lo que significa. Ahora, también se usa renuevo o vástago como figura de descendencia, pero de una descendencia que crece de una raíz que prácticamente había desaparecido. Y así lo presenta Isaías en el capítulo 11, hablando del renuevo o la raíz de Isaí. Isaí es el padre de David. David, la línea que reina Israel o Judá luego a través de la casa de David se corta. Y cuando Jesucristo llega en su primera venida, no hay un rey judío de la casa de David reinando. Y entonces de esa tierra seca, de ese tronco herido, de ese tronco cortado, crece una rama pequeña, un renuevo que es Él. Y Él es el David, como dice acá, el David renuevo justo, que reinará y que viene en su primera venida como siervo, que triunfa la muerte, resucita y que reinará en el milenio cumpliendo esta profecía. El versículo 3 dice: será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, varón de dolores, dice la Reina Valera 60. El más experimentado en el sufrimiento, experimentado en quebranto, como dice otras versiones. Y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos, ¿no? Despreciado y desechado, no le daremos la cara. Menospreciado, no le apreciaremos. Todas estas son frases equivalentes. Son frases que se mencionan adrede buscando una redundancia extrema, buscando subrayar algo. Y es subrayar la idea del extremo rechazo que experimenta nuestro Señor Jesucristo, el siervo, en su sacrificio. Ya lo hemos dicho, lo desprecian y lo desechan porque no cumple con el perfil que ellos buscan en el Mesías o en general para un emisario de Dios. Ellos lo desprecian, lo desechan, lo abandonan, lo dejan solo
especialmente al final de su vida. Y entonces, acá se nos presenta como en la naturaleza del siervo el ser sufrido, el tener experiencia, el tener, como se diría hoy, un expertise de sufrimiento. ¿Cuál es su experiencia fundamental? ¿En qué tiene, en cuál es su especialidad? Su especialidad es el sufrimiento, diríamos hoy. Y esto es bien interesante, porque Cristo es un varón de dolores experimentado en quebranto. Lo suyo es la aflicción del alma, la debilidad, la fragilidad en la naturaleza humana. Y por eso es misericordioso con el débil. Porque Él es experimentado en sufrimiento. Por eso Él es misericordioso, como hemos dicho en otra enseñanza, con la caña cascada y el pabilo que humea. Por eso no la paga, por eso no lo quiebra, ¿no? Porque Él ha sufrido como nosotros. Hebreos dice que Él es capaz de consolarnos en nuestras debilidades porque Él ha sido tentado. Él entiende nuestro sufrimiento porque Él ha sufrido. Y eso está en su naturaleza. La pregunta es, ¿por qué dice esta profecía que el siervo sufre? No sufre simplemente por sufrir, no es un sufrimiento sin sentido, no es la exaltación del sufrimiento, la mortificación corporal de los orientales. No, tiene una razón, y esto se va a expresar en los versículos 4 a 6, el motivo del sufrimiento del siervo. Dice, con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor desgarrará sobre Él todo el peso de nuestros pecados. Con todo Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Esta frase explica no solo la naturaleza del siervo sufriente, sino aclara cuál es la razón de su sufrimiento. Su condición de hombre sufrido se debe fundamentalmente a que llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Esa es la razón. Él muere no por sí, sino por otros. Él no muere por sus males, sino por nuestros males. Él no muere por sus pecados, sino por nuestros pecados. Él no carga sus enfermedades, sino nuestras enfermedades. Él no carga sus dolores, sino nuestros dolores. Él ocupa un lugar sustitutorio. Él ocupa el lugar de otros. Otros han debido estar ahí, pero Él está ahí. Eso es lo que este texto dice. Y la gente que lo mira no lo entiende y se equivoca. Piensa que Dios lo ha azotado, dice. Mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado, lo ha herido, lo ha humillado. Él está ahí porque está pagando lo que ha hecho. Él está ahí porque Dios lo castiga. Pero eso es un error. Eso no es verdad. Eso no es así. Es una impresión falsa, es una impresión errónea. Pero Él será herido por nuestros pecados. Por eso dice este pero acá. Mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado, a ver, pues, que se baje esa cruz, Él que salvó a otros, que se salve a sí mismo. Mientras esa va a ser la respuesta, en realidad hay una verdad fundamental que no conocen, que no comprenden, que aún no se comprende, que aún muchas personas no pueden ver, que es que Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz. Fue herido y molido por esa causa. Pagó nuestra cuenta con su propia vida. Todos perderemos el rumbo, dice el versículo 6. Nos descarriamos, dice la Reina Valera 60, ¿no? Como ovejas, y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor desgarrará sobre Él todo el peso de nuestros pecados. Este versículo redondea una idea que ha estado ya presente en toda la sección del cántico, la oposición entre el siervo y nosotros, entre Jesucristo y los seres humanos. Él llevó males, sufrió dolores, fue herido por rebeliones, molido por pecados y sufrió castigo.
Nosotros, los enfermos, los que provocamos el dolor, nos rebelamos y pecamos. Los que necesitamos esa paz que se consigue con la paga de un castigo, los que requerimos una llaga que nos cure, esos que somos nosotros, huimos, nos escarreamos, nos apartamos. Esa es la oposición entre la naturaleza de Jesucristo y la nuestra. Nosotros somos la causa de su sufrimiento y también de su soledad. Por eso dice, todos perderemos el rumbo, cada uno tomará su propio camino. Y esto se cumple en el Evangelio de una manera exacta. Marcos 14:50, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Cuando lo prenden, en el momento que lo prenden, y es inmediato, lo prenden. Mateo cuenta que él se da tiempo para hacer el milagro de la oreja de Malco, este soldado del Sanedrín, que es atacado por Pedro en la última de las actitudes de arrojo de Pedro, porque a partir de ahí ya como un chihuahua va a ir, ¿no es cierto? Ya conocemos la historia. Jesús le levanta la oreja y se la pone, ¿no es cierto? Inmediatamente lo prenden. Esto es una escena impresionante, a mí me parece una escena muy cinematográfica, porque ahí es como cuando hay esas escenas que hay mucha bulla y de repente hay como un silencio, ¿no es cierto?, que precede siempre a la explosión. Igualmente es acá, ¿no? Debe haber un barullo, ¡plá!, al otro, y Jesucristo agarra la oreja, se la pone ahí, y hay como un momento de silencio, y luego van y lo prenden, ¿no? Porque no se dan tiempo ni para metabolizar el milagro, ¿no? El milagro ya eso, debe decir un ratito, vamos a cambiar de planes, ¿no? Pero no, es que esto era una cosa que estaba absolutamente decidida más allá de la trama de los hechos, ¿no? Y lo siguiente que pasa es que todos los discípulos huyen, como aquí se dice, ¿no? Pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Es impresionante esta frase. Pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. El hecho de que Cristo muera por nuestros pecados y sufra y cargue en su cuerpo, en la cruz, el peso de nuestros pecados, es una decisión del Señor. Esto es lo que este texto dice. Yo he leído textos y visto hasta documentales y películas donde dicen si el juicio de Jesús fue un juicio justo o no, de acuerdo a derecho o no, si se obraron las pruebas que se debían obrar, si él se defendió suficientemente bien o no, si pudo haber dicho algo que no dijo, si se pudieron haber obrado otros testigos en contraposición a los testigos falsos que presentaron, y probablemente, bueno, no es una pieza, por supuesto, de las mejores en la justicia humana, ¿no es cierto? Por supuesto que no lo es. Pero el punto de la enseñanza de toda la Escritura es que si el Señor Jesucristo fue a la cruz, fue porque fue la voluntad de Dios que fuera a la cruz. No fue un mal juicio, ni siquiera fue un ensañamiento de unas personas, porque el Señor tenía todo el poder para contrarrestar el mayor ensañamiento que los seres humanos más malvados podían conseguir. Él fue a la cruz porque el Señor decidió descargar sobre él todo el peso de nuestros pecados. Frente a nuestra estampida, nuestra huida, nuestro rechazo, se contrapone el hecho de que Dios carga en alguien el pecado. La factura la cobra Dios, la del pecado, y la paga el siervo. El consumo, el pecado, fue y es nuestro. Pero quien paga es el siervo, quien paga es Dios. Por eso es una gracia para nosotros, pero es un gran precio para el siervo del Señor. Es un gran precio para nuestro Señor Jesucristo. Como dice por ahí una canción, nunca entenderemos la dimensión exacta de ese precio. Por eso también Pablo dice que fuimos comprados con precio. Pero eso muestra el gran amor de Dios, que debiendo pagar nosotros y no teniendo cómo pagar,
¿no es cierto? Él pagó con la vida de su Hijo y nos regala, por gracia, su salvación, su perdón. Y la justicia de Dios se ve satisfecha con la muerte de su Hijo. Eso vamos a hablar un poco más en unos minutos. Los versículos 7 al 9, si esto que hemos dicho nos pareció sorprendente, esto que vamos a decir o leer nos va a parecer más sorprendente. Son los versículos que muestran de manera nítida la pasión y muerte del siervo. La anticipan 750 años antes de Cristo. Dice el versículo 7, se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo. Se le dará sepultura con los impíos, morirá en compañía de malhechores, a pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira. Bueno, estos versículos muestran una progresión en el sacrificio del siervo. El versículo 7 nos muestra el camino a la cruz, la tortura sufrida en silencio. El versículo 8 nos muestra la ejecución. Y el versículo 9, la sepultura. Dice versículo 7, angustiado, afligido, jamás emitirá una queja, no abrirá su boca, como dice otra versión. Y entonces Cristo se identifica aquí con los sentimientos y dolores humanos. Ante la inminencia de su muerte, ¿y qué muerte, no? Una muerte olorosa, tortuosa, se siente angustiado y afligido, pero aún así no se queja. Esas duras emociones de saber que va a ir a la cruz y que va a sufrir un castigo físico tan despiadado, no le impiden ser obediente y cumplir su misión. Eso es lo más ejemplar y lo más distante en nosotros, ¿no? Cómo anticipar un dolor tan grande y no quejarse. Cómo cumplir una misión dada por Dios y ser obediente en el extremo sufrimiento. Pero en todo caso, esto de aquí también tiene un exacto cumplimiento en la historia. Mateo 26, 37 al 39 dice, Jesús llevó consigo a Pedro y a los 2 hermanos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces le dijo, quédense aquí y velen conmigo porque siento en el alma una tristeza de muerte. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. En otras narraciones, este es un momento en el que él suda sangre por la extrema tensión. Él está viviendo un momento muy difícil porque sabe lo que viene. Porque él, como en otros textos se muestra con anterioridad en el Evangelio, él dijo, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y padezca y sea desechado por las autoridades religiosas de ese tiempo. Él sabía que estaba yendo a la cruz y por eso en la noche previa sufre. Está en una encrucijada en su naturaleza humana y dice, es doloroso y yo te pido, Señor, que si hay otra manera. Pero él sabe y por eso es que le dice al Señor, le dice a su Padre, pero que sea como tú lo has decidido, como tú quieres, porque no hay otra manera. Pero angustiado, afligido, jamás emitirá una queja, dice Isaías. Y aquí vemos un poco cómo funciona la profecía, ¿no? La profecía nos muestra un argumento, os muestra claramente qué va a pasar en líneas generales. Y la historia luego nos muestra una trama, una sucesión de acontecimientos que corresponden o se amalgaman claramente a este argumento en la profecía. Y por eso es que cuando vemos una profecía ya cumplida, podemos también pensar cuál es el comportamiento de profecías que no se han cumplido. O sea, sabemos cuál va a ser el argumento final.
nos es difícil a veces entender la trama. O sea, a partir del argumento de Isaías, yo no puedo decir, por Isaías sé que Jesús le va a decir a Pedro y a Juan, oren, y que ellos no van a orar, y que Él va a ir y va a orar, y va a sudar sangre, y que Él va a decirle esto. No, eso no sale en la profecía. Lo que sale en la profecía es la angustia extrema, la aflicción extrema, y el hecho de que Él es obediente, que no emite una queja, que no se queja. Eso lo vemos manifestado en esta historia concreta, que representa exactamente lo que Él iba a padecer, y eso es lo que es anticipado. Es bien interesante eso para otras profecías que no se han cumplido aún. Algunas personas se esmeran en pensar en cómo será exactamente el cumplimiento. Yo a veces pienso en función a eso que no hay que perder el tiempo especulando eso. Porque si Dios quisiera que lo supiéramos así, nos lo hubiera dicho. Pero sí nos dice claramente qué va a pasar en el futuro. Que bueno, no es el caso de tratarlo acá. Dice, jamás emitirá una queja, se callará, no abrirá su boca. Como en los otros cánticos, una vez más, el habla del siervo es un tema destacado, como ya lo he dicho en otra de las enseñanzas. Pero en este caso se subraya su silencio. No hablar, no quejarse, es pues aquí una expresión de obediencia, de sometimiento voluntario, valga la redundancia, a la voluntad de Dios, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta eso, no? No quejarnos, que en nuestro silencio, que en nuestra no queja, esté nuestra obediencia. Eso es algo que nos muestra aquí para la vida diaria, ¿no? Pero en una situación extrema, sumamente extrema. Será llevado, versículo 7, al matadero como un cordero y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿no? Este versículo también subraya el carácter voluntario del sacrificio de Cristo, ¿no? Lo que Pablo dice en Filipenses 2, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Pero además introduce la segunda figura mesiánica de esta profecía, el Cordero. Hemos hablado ya del renuevo, ahora el Cordero. El Cordero es, como ustedes saben, la cría de la oveja y está asociada en la Escritura al sacrificio sustitutorio. Por ejemplo, ¿no? El Cordero que sustituye a Isaac en Génesis 22, al sacrificio que Abraham iba a hacer de su propio hijo, es un cordero. El cordero de la Pascua que salva a los primogénitos en Egipto, en la última de las plagas. Es un cordero el que hay que sacrificar y con su sangre pintar el dintel de las puertas para que cuando pasara el ángel del Señor no matara a los primogénitos, y no mata a ninguno de los primogénitos de los hebreos, pero sí al de los egipcios, incluyendo los primogénitos de sus animales. Y también, por supuesto, los múltiples sacrificios ordenados por Dios en el tabernáculo, algunos de los cuales eran con corderos, no todos, ¿no? Entonces, pero aquí Isaías da un paso más de todos estos tipos que están presentes en el Antiguo Testamento, el de la Pascua, el de Abraham, el de los sacrificios y holocaustos que son mencionados en Levítico, porque aquí une el cordero con el siervo. Aquí nos dice claramente, aunque estos otros sacrificios ya, si los estudiamos, nos remiten a la figura de nuestro Señor Jesucristo, son tipos de Jesucristo, lo simbolizan, lo prefiguran. Aquí ya Isaías lo dice con todas sus letras. A estas alturas de la profecía sabemos que está hablando sobre el Mesías, y aquí nos dice que el Mesías es el Cordero, que va a tener el comportamiento de un Cordero y que tiene una naturaleza sustitutoria, porque dice, morirá por el pecado de mi pueblo en el versículo 8. La profecía del Antiguo Testamento de Isaías, las figuras que he mencionado que anteceden a Isaías, tienen nombre propio en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que hace Juan el Bautista cuando ve a Jesús, Juan 1:29, y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí vemos con claridad
que todo esto cierra el círculo. Él es el Cordero, pero es el Cordero de Dios. Y es el Cordero que no cubre episódicamente el pecado, sino lo quita, lo borra, lo saca, lo estirpa. Porque Cristo es el sacrificio perfecto. Y esto es lo que significa la figura el Cordero. Que en primer lugar, Cristo es, al ser el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto. Los otros corderos cubrían el pecado, pero no lo quitaban. Por eso los sacrificios siempre se multiplicaban. Solo Cristo quita el pecado del mundo. Los otros corderos anticipan que por ahí va a ir el sacrificio perfecto, pero estos son imperfectos. Al ser imperfectos, claman la necesidad de un sacrificio perfecto. Esto solo lo señala, vendrá el sacrificio perfecto. Cuando vino Cristo, vino el sacrificio perfecto. Pero también la figura del Cordero nos dice que Cristo es el sacrificio inocente, sin culpa ni pecado, y que va a la cruz en silencio. Esas cualidades espirituales, el ser justo, el ser santo, el no tener pecado, el no merecer esa muerte, pero por ser justo, santo, sin mancha, poder tomar el lugar de quienes no son justos, de los que sí tienen mancha, de los que sí tienen pecado. Esas características son representadas en las cualidades físicas del animal, porque el cordero es un animal inocente, que lo puedes agarrar sin ningún problema. Es interesante porque Cristo es el león de Judá y el cordero inmolado. Cristo es el rey triunfante y es el cordero inocente. Y tiene esas dos figuras. Pero cuando se nos muestra a Cristo en su sacrificio, se nos muestra como cordero. Cuando se nos muestra en su gloria, se nos muestra como león. Al león no lo puedes agarrar para sacrificarlo, no te lo recomiendo. Pedro dice en 1 Pedro 1, 19, 20, dice, hablando de que fuimos rescatados, dice a sus lectores, ustedes fueron rescatados, dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí está, la figura de cordero asociado a la ausencia de mancha, a la ausencia de contaminación, cuya sangre, cuyo sacrificio nos rescata. Pero dice una cosa más que es sumamente profunda, que ya había sido destinado desde antes que Dios creara el mundo, como dice la Reina Valera 60, desde antes de la fundación del mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Esto es una verdad impresionante. Cuando uno lee este versículo, a mí me da como un sulmenache en ese momento. No, es difícil entender. O sea, sí, yo entiendo, desde antes de la fundación del mundo, porque en la sabiduría de Dios, desde antes que el mundo existiera, esto ya existía. Él es cordero. No es cordero porque se encarnó y no era cordero y caminaba y multiplicaba los panes y peces y de repente fue a la cruz. En ese momento fue cordero. No, Él era el cordero desde antes de la fundación del mundo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, ¿no? Dice Pedro. Pero si le parece sorprendente que Él sea el Cordero desde antes de la fundación del mundo, no es menos sorprendente que Él sea el Cordero en su glorificación y en el trono. Porque lo sorprendente es que la figura del Cordero no solo está asociado al sacrificio de la cruz, sino está asociado antes que el tiempo existiera y también al final, al epílogo, al final de los tiempos. Por eso vemos al Cordero en el Apocalipsis. Y si a mí me das un homenaje en la fundación del mundo, ya en el otro ya no sé qué me da. Porque es impresionante que nuestro Señor Jesucristo, siendo el león de Judá, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, siendo la segunda persona en la Trinidad, siendo el Verbo, a través del cual todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo que ha sido creado hubiese sido creado, es siempre el Cordero. Y por eso leemos en el Apocalipsis
que Juan, cuando tiene la visión del trono celestial en el capítulo 5, dice, en ese momento vi un cordero. No ve un león, ve un cordero. En medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie y parecía haber sido inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus que Dios ha enviado por toda la tierra. El cordero se acercó al que estaba sentado en el trono y de su mano derecha tomó el libro. Tan pronto como lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron ante el cordero. Todos llevaban arpas y también copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y entonaban un cántico nuevo que decía: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Ahí entre todos estamos nosotros incluidos. Y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Miré entonces y alrededor del trono oí la voz de muchos ángeles y de los seres vivientes y de los ancianos. Eran una multitud incontable, miriadas y miriadas de ellos. A grandes voces decían: digno es el Cordero inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Esa figura del Cordero está asociado a su sacrificio, pero a mucho más que su sacrificio. Y también tiene que ver que en el futuro, cuando esa escena no sea una figura de un libro profético, sino sea la realidad que nuestros ojos vean, va a estar presente las marcas de su sacrificio, que fueron concebidas, no sé qué verbo usar, desde antes de la fundación del mundo. A eso me refería con la advertencia que no eran letras pequeñas al inicio. Cuando he leído estos textos, preparando esta enseñanza, decía: ¿cómo puedo expresar esto? ¿Qué palabras tengo para expresar esto de acá, que es tan profundo? ¿Y qué palabras tengo para expresármelo a mí mismo? Esto es algo de una gran profundidad, pero no solo es un concepto teológico profundo. No se trata de hacer piruetas mentales. No se trata de jugar a la metafísica teológica. Se trata de comprender por una revelación producto de nuestra relación con Dios qué significa el sacrificio de Cristo y sobre todo qué significa cada día de nuestras vidas. Versículo 8 dice que sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo? ¿No? Este versículo pues relata la muerte de Cristo, establece el motivo por el pecado del pueblo y especifica que Cristo realmente murió, que el sufrimiento al que fue sometido acabó con su vida. ¿No es cierto? Y esto Cristo lo anticipó. Cristo dijo: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto lo dijo Cristo. Él iba a morir. No quedó inconsciente. Murió. Se le hará sepultura con los impíos. Morirá en compañía de malhechores. Verso 9. A pesar de que nunca hizo violencia a nadie ni jamás profirió una mentira, ¿no? Esto también es un detalle sorprendente, ¿no?, del cumplimiento en la muerte de Cristo, ¿no? Morirá en compañía de malhechores, fue crucificado entre 2 ladrones. A eso es que se refería una vez más el argumento y la trama que mencioné, ¿no? Entre 2 malhechores. Eso que se manifiesta en concreto en que es crucificado entre 2 ladrones. Y ahí llegamos a la última parte. Los versículos 10 al 12. La resurrección y la exaltación del siervo. Si es sorprendente que Isaías, 750 años antes, diga que va a ser rechazado, que su naturaleza es que no sea, apreciado, que sea despreciado, que diga que va a sufrir y que va a padecer, y que diga que va a morir, pues también es sorprendente que 750 años antes diga que va a resucitar. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo les dijo en el camino a Emaús, a esos discípulos que estaban contrariados, les dijo: necios, ¿no saben que las Escrituras dicen
que era necesario que padeciera y resucitara, sí está anunciada la resurrección en varias partes del Antiguo Testamento, pero en concreto en esta. Dice, pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación del pecado, verá a su descendencia, tendrá una larga vida y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré parte con los grandes y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores, llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará a favor de los pecadores. Este texto nos dice que si bien él va a morir, queda claro, él va a vivir, ¿no es cierto? Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para expiación del pecado, verá su descendencia y tendrá una larga vida. ¿Cómo alguien que muere va a tener una larga vida? La única manera es que vuelva a vivir. Pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Los hombres lo hirieron, los hombres le dieron muerto, lo sepultaron con los pecadores, pero fue a Dios a quien le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. El sufrimiento y la muerte de Cristo es producto de la perfecta voluntad de Dios y por supuesto de la ejemplar obediencia del siervo. Por eso la Biblia siempre dice que la muerte de Cristo y su sacrificio ocurrió cuando tenía que ocurrir y cuando Dios lo determinó. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había sido recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, dice el Evangelio. Cuando llegó el tiempo. Pablo dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. Cuando Dios decidió y le pareció bien que tenía que ocurrir. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, dice Pablo en Gálatas. Esto es algo que responde a la voluntad de Dios. Y ahora dice, cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, dice la segunda parte del versículo B, ¿no? Perdón, del versículo 10, la parte B del versículo 10, ¿no? Expiar, que es borrar las culpas, purificarse de las culpas y el pecado por medio de algún tipo de sacrificio. Y esto es lo que hace el Señor. Acá se dice claramente, y la gran verdad que revela, una verdad bien clara que se revela en esta profecía, es que la muerte de Cristo es una muerte sustitutoria y expiatoria. Su sacrificio es por otros, es en lugar de otros y para quitar, lavar, limpiar, expiar el pecado de esos otros. Eso se dice claramente. Miren, en versículo 5 dice, pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Versículo 6, el Señor descargará sobre Él todo el peso de nuestros pecados. Versículo 8, Él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo. Versículo 10, cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado. Versículo 11, mi siervo justo justificará a muchos, Él mismo llevará las iniquidades de ellos. Versículo 12, llevará sobre sí mismo el pecado de muchos. Queda claro que algo que se repite y se repite y se repite en esta profecía es que Él va a morir por otros y va a llevar el pecado de esos otros y va a limpiar el pecado de esos otros. Eso es el objetivo. Y por eso dice en la final del versículo 10, verá a su descendencia. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, cuando haya cumplido este rol, cuando haya cumplido esta misión de ser el sacrificio sustitutorio, expiatorio, en ese momento, a partir de ese momento, verá a su descendencia. Tendrá una larga vida y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Y aquí Isaías profetiza la resurrección de Cristo, como también lo profetiza David en el Salmo 16:10, cuando dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dos partes del Antiguo Testamento que dicen con claridad que el Hijo de Dios no se quedará en una tumba. Morirá, pero no solo morirá, vencerá la muerte, resucitará. Porque el versículo 8 se pregunta, ¿y quién entonces contará su historia?
si Él será arrancado por completo de este mundo a los vivientes. Es una pregunta media retórica. Si Él será arrancado, si Él morirá, ¿quién contará? Él mismo. Él va a resucitar, Él va a vencer a la muerte. Y esto es bien importante porque Pablo nos dice que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Estaríamos muertos en nuestros pecados. Esto es bien importante para nosotros, porque venimos de un contexto católico romano, nos quedamos únicamente en la parte de la cruz y nos quedamos en el sufrimiento de una manera en que, si bien es muy importante, claro que es importante, si solo nos quedamos ahí, estamos dejando de ver la película completa. Recuerden que la profecía empieza con este final feliz de la exaltación. Si nos quedamos aquí, nos salimos del cine antes que termine el momento de la exaltación, por usar una figura un poco simple para lo que esto significa, la verdad. Entonces, nuestro Señor Jesucristo murió, padeció. Sí, hubo Viernes Santo, pero hay Domingo de Resurrección. Y por eso para nosotros, cuando llegue la Semana Santa, si bien el viernes debemos meditar en su sacrificio, no debemos meditar como quizá lo hacían algunas generaciones anteriores acá, que los niños no jugaban, que la gente se ponía de luto, que andaba como si fuera una muerte irremediable, como si se hubiera muerto un ser querido antes de tiempo y de una manera trágica. No. Lo que tenemos que celebrar es sabiendo lo que significa esa muerte, porque gracias a su sangre es que tenemos redención, gracias a su sacrificio es que tenemos vida, pero si Él solo hubiera muerto y no hubiera resucitado, sería un mártir y nada más. Pero fue necesario que Él venciera la muerte, porque dice Pablo en 1 Corintios 15, versículo 17, si Cristo no resucitó, su fe es vana, aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, en esta situación, que Él no hubiera resucitado, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque estamos esforzándonos por ser buena gente, pero vamos a ir a la tumba y ahí nos vamos a quedar. Porque cuando Él vino a morir por nuestros pecados, ahí quedó. Pero gracias a que Él resucitó, es que Pablo dice, nosotros tenemos la esperanza sólida de que resucitaremos también un día. Él es las primicias, Él es la primera cosecha. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15. Por eso es bien importante la resurrección para nosotros, porque la resurrección es aquello que nos dice, nuestro Dios no está muerto. Cristo venció a la muerte, dio su vida y venció a la muerte y resucitó. Y por eso nosotros tenemos la esperanza que la tumba no es el punto final, es un punto aparte. No diré un punto seguido, un punto aparte. Pero viene un montón de capítulos por delante y todos muy dichosos. Versículo 11 dice, pero verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Y aquí se revela otra segunda gran verdad. Si la primera es que fue un sacrificio sustitutorio por las iniquidades, la segunda es que su sacrificio es justificatorio. ¿No es cierto? Mi siervo justificará a muchos. Su muerte satisface la justicia de Dios porque, dice Pablo, todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios, el judío y el gentil, el que cree y el que no cree, el que es religioso y el que no es religioso, el que es escéptico y el que es supersticioso, todos han pecado, el bueno y el malo, el narcotraficante y el que ayuda a cruzar a las abuelitas por la calle, todos, el que paga y el que no paga sus impuestos, el que mató a 1000 y el que no mató ni a una hormiga, todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es la muerte. Pero Él vino y murió
para pagar esa paga, para pagar esa deuda. Y Él, que es el justo, nos regala su justicia. Él satisface la justicia de Dios. Alguien tenía que pagar, Él paga. Y como es sin pecado, tiene la capacidad de pagar. Y entonces dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que el Señor proveyó en Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto es una verdad que es desarrollada por Pablo en Romanos, pero es anticipada varios siglos antes por Isaías acá. Por eso esta profecía no solo tiene detalles en la historia, sino tiene verdades profundas, anticipadas mucho antes. Y claro, este cántico acaba, esta profecía acaba, para cerrar esta enseñanza, por donde comenzó. Por eso yo le daré parte con los grandes, versículo 12, y él repartirá despojos con los fuertes. Acaba donde comenzó. Aquí está mi siervo, será prosperado, engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto, ¿no? Porque él derramará su vida hasta la muerte. Hay una relación íntima entre las dos cosas. Él tendrá parte con los grandes, repartirá despojos con los fuertes. Esto es una mirada ya al milenio, ¿no es cierto? Porque Él derramó su vida hasta la muerte, porque Él se humilló a lo sumo, será exaltado. Y Él fue contado entre los pecadores, llevará sobre sí mismo el pecado, muchos lo vuelve a decir, llorará en favor de los pecadores, ¿no? Esto de orará en favor de los pecadores también es un cumplimiento en la cruz. Acuérdense que Él intercedió por los pecadores, Él oró. Literalmente en la cruz Él oró y dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Que esto no se les cuente. Esto de ahí es mencionado en esta profecía. Pero el punto es que, una vez más, como al inicio, este gran sacrificio, lleva a su exaltación. Y es la exaltación, el final feliz, que es para nosotros motivo de esperanza. Vamos a orar y luego, en lo que queda del tiempo, vamos a contestar algunas preguntas. Gracias, Padre Santo, por esta profecía tan profunda, tan impresionantemente exacta y que nos muestra tu amor, tu naturaleza, tus planes tan perfectos y que nos supera en nuestra limitadísima capacidad humana de entender tus verdades por nuestros propios medios, pero que alguien que es tu Espíritu Santo en nosotros nos llena de gozo y nos da mucha sorpresa, mucha admiración hacia ti, un deseo de adorarte y postrarnos, Señor, por lo que tú eres, lo que tú has hecho y lo que tú harás. Gracias una vez más, Señor, que estas verdades calen muy profundo en nuestros corazones, Señor, y que puedas tocar el corazón de las personas que no te conocen y que eventualmente estén aquí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.